Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con la clase 10 del curso de análisis de circuitos eléctricos en corriente directa e introducción a la electricidad. En la clase anterior o en las clases anteriores vimos las leyes de Kirchhoff de tensión y de corriente para proceder a terminar con este último tema del primer capítulo de este curso. Balance de potencias. La sumatoria de potencias generadas debe ser igual a la sumatoria de potencias absorbidas. Tenemos sumatoria de potencias de elementos activos más la sumatoria de potencias de elementos pasivos, es decir, los que generan y los que absorben, va a ser igual a 0 vatios. El teorema de Telegen dice que la potencia suministrada es exactamente igual a la potencia absorbida. Vamos a ver estos ejemplos y vamos a aplicar el balance de potencias con las leyes básicas para poder entenderlo mucho mejor. Vamos de una vez a iniciar. Recuerden que pueden obtener estos apuntes siendo miembros del canal, van a encontrarlo en la carpeta para que lo descarguen, lo tengan en el celular, en el computador a la mano y puedan estudiar. Si tienen algún compañero o compañera que esté estudiando esta materia o estas materias, no duden en compartirle este conocimiento que sé que va a ser de mucha importancia. A veces uno no tiene a alguien que lo guíe, que le diga por dónde empezar y estos videos son lo que necesitan para iniciar. Vamos a proceder acá con el ejercicio de la izquierda. Tenemos una fuente de tensión, ya vimos el símbolo de las fuentes de alimentación en corriente directa. Tenemos acá fuente de 24 voltios y dentro de estas cajitas tenemos elementos que no conocemos. Pueden ser elementos activos o elementos pasivos. Eso lo vamos a determinar con la potencia. No sabemos si es una resistencia, un condensador, un inductor, una fuente. No nos interesa en este momento porque ya tenemos la diferencia de potencial y la corriente a través de ellos. Este es un circuito de un solo lazo, la corriente va a tener un solo camino, así que esta corriente que circula por acá va a ser la misma por acá y por acá. Tenemos el valor de la corriente 2 amperios y el valor de la tensión o diferencia de potencial de todos los elementos. Potencia de mi fuente 24 tensión por corriente, pero tenemos en cuenta acá algo muy importante que está ingresando por la terminal negativa de la fuente, así que ese menos lo debemos incluir en nuestra operación. Menos 48 vatios. Es un elemento activo y nos damos cuenta por el valor de la potencia, es menor que cero. Vamos a proceder con el elemento 1. Tensión 6 voltios, corriente 2 amperios, está entrando por la terminal positiva, tenemos 12 vatios. Elemento pasivo. Está absorbiendo toda la energía de la fuente y vamos a mirar si este elemento suministra o absorbe. 18 la tensión ingresando por la terminal positiva a la corriente, 36 vatios. Es otro elemento pasivo. Para que haya un balance de potencias debemos tener mínimo un elemento activo y mínimo un elemento pasivo para que uno genere la energía y el otro la disipe. La energía, por la ley de conservación de la energía, no puede ser creada ni destruida, sino transformada en otro tipo de energía. Así que lo que uno genera, el otro lo va a absorber. Vamos a realizar esta sumatoria. Si nos damos cuenta, menos 48 y acá los elementos pasivos tenemos 48. La sumatoria de potencias debe ser igual a cero. Acá tenemos el símbolo de sumatoria. La sumatoria de potencias generadas más la sumatoria de potencias consumidas debe ser igual a cero. Esto lo vemos como menos 48 más 48. En efecto, tenemos un balance de potencia. Vamos a aplicar por un ladito la ley de tensiones de Kirchhoff. Miren, ley de tensiones de Kirchhoff en este lazo va a ser menos 24 más 6 voltios más 18 y la sumatoria debe ser igual a cero. En efecto, la suma de estas tensiones debe ser igual a cero. La energía no se está disipando al aire, sino transformando lo que genera la fuente en los dos elementos que tenemos acá. Listo, lo mismo vamos a hacer con el siguiente ejercicio, realizar el balance de potencias. Cambia que ya no tenemos una fuente de tensión, sino una fuente de corriente. Potencia de la fuente va a ser igual a
la tensión, ingresando por la terminal negativa la corriente, y 12 por 3 menos 36 vatios. Es un elemento activo. Potencia del elemento 1, tenemos 18 voltios, está ingresando por la terminal positiva. Miren que la corriente es la misma para todos los elementos, es un circuito de un solo lazo. Y tenemos 18 por 3, 54 vatios. Es un elemento pasivo. ¿Y dónde están los otros 18 vatios? ¿En qué elemento los está suministrando? Debe ser el elemento 2. 6 voltios, está ingresando la corriente por la terminal negativa. Tenemos acá menos 18 vatios. Es un elemento activo. Sumatoria de elemento de potencias generadas va a ser igual a menos 54 vatios, 36 y 18, 54 negativo, y sumatoria de potencias consumidas va a ser igual a 54 vatios. Si realizo una sumatoria de estos dos elementos, el opuesto aditivo es igual a 0 vatios. Elemental, sumatoria de potencias siempre debe ser igual a 0. ¿Que no le dio exacto? No, tiene que ser exacto porque la energía no se puede desperdiciar, ni desaparecer, ni crear, ni destruir. Solo transformar en otro tipo de energía. Y para eso están los elementos pasivos. Todo lo que se genera se disipa o se absorbe por un elemento de estos. Vamos a ver una ley de tensiones de Kirchhoff en este lazo y tendríamos menos 12 voltios, que es la tensión de la fuente, más 18 menos 6 voltios, y esto debe ser igual a 0. Yo en las operaciones matemáticas poco utilizo las unidades. Si necesito hacer un análisis dimensional de unidades, lo hago al final para no confundirme. Acá tenemos solo tensiones, así que 0 voltios al final. Lo mismo por acá, 0 voltios. Ya vamos teniendo claro más o menos qué es un balance de potencias. Acá está muy fácil. Es solo calcular potencias con tensiones y corrientes y sumar todas estas potencias para que nos dé 0. Si nos da 0, podemos estar tranquilos. Si realizamos una ley de tensiones de Kirchhoff para comprobar que la tensión en un camino cerrado es igual a 0 y nos da 0, estamos bien. Ese es el camino. Bien. Vamos a seguir con un ejercicio un poquito más complejo. Sin embargo, no es tan complejo porque ya nos están dando los valores de tensiones y corrientes del circuito. El siguiente va a ser similar, pero vamos a tener una fuente dependiente y finalmente vamos a hacer un ejercicio tipo punto parcial. Son ejercicios que parecen sacados del sombrero de la manga, inventados, porque en la vida real no vamos a ver esto. Y si lo vemos, vamos a estar totalmente preparados con estos conocimientos para afrontar un ejercicio de estos. Estos son ejercicios que se inventan en la universidad los profesores de estas áreas. Yo pienso que es una tortura, pero bueno, desarrolla nuestra capacidad analítica para enfrentarnos a problemas que no son de la vida real, básicamente. Listo, continuemos por acá. Este también es muy fácil. Vamos a empezar con las potencias de las fuentes. Esta va a ser mi fuente 1 y esta va a ser mi fuente 2. Entonces empecemos. Potencia de la fuente 1 va a ser igual a la tensión, que es 24, por la corriente, que es 3 amperios. ¿Por dónde está entrando la corriente? Por el negativo. 24 por 3 menos 72 vatios. Ya tenemos un elemento activo por acá. Potencia del elemento 1, tensión, busquémoslo, acá está, 16 voltios y la corriente es 1 amperio. ¿Por dónde está ingresando la corriente? Por la terminal positiva. Acá tenemos 16 vatios. Elemento pasivo. Este le entrega, este absorbe. Potencia del elemento 2. Vamos a buscarlo acá. Tenemos 4 voltios. Corriente ingresando por la terminal positiva. 4 vatios. Elemento pasivo. Potencia del elemento 3. Tenemos 8 voltios. 2 amperios ingresando por la terminal positiva, 16 vatios.
elemento pasivo. Y potencia del elemento 4 va a ser igual a 12 voltios y corriente ingresando por la terminal positiva, 12 vatios. Elemento pasivo. Si realizamos esta sumatoria tendríamos 16 más 4, 20 y 16 más 12, 28, es decir, tenemos 48 vatios acá. Nos falta por encontrar el valor de 24 vatios para que la sumatoria de potencias dé igual a 0. Esos 24 vatios deben estar acá. Es decir, que la potencia de la fuente 1 está entregándole energía a los demás elementos del circuito. Vamos a verificarlo. 12 voltios, ingresa por la terminal positiva, 2 amperios y acá tenemos los 24 vatios restantes, elemento pasivo. Sumatoria de potencias generadas va a ser igual a menos 72 vatios. Sumatoria de potencias consumidas va a ser igual a 16 más 4 más 16 más 12 más 24 igual a 72 vatios. Sumatoria de potencias generadas más sumatoria de potencias consumidas menos 72 más 72 debe ser igual a 0 vatios. En efecto, está bien este ejercicio. Vamos a hacer algo más, una sumatoria de tensiones en este lazo 1. Ley de tensiones de Kirchhoff en 1. Tenemos, empezando desde el elemento 3, menos 8. Miren, voy hacia la derecha en sentido horario. Más 12 voltios, menos 4. Esto debe ser igual a 0 voltios. Si lo hago en sentido antihorario, vamos a obtener exactamente el mismo resultado, 0 voltios. Voy a comprobar una vez más y ahora en sentido antihorario, acá, 2. Ley de tensiones de Kirchhoff en el lazo 2, tenemos en sentido antihorario menos 16 por el elemento 1, menos 8, más 24. Sumatoria de tensiones en un camino cerrado, ley de tensiones de Kirchhoff, ley de conservación de la energía. Ahora vamos a realizar una sumatoria de corrientes en un nodo para comprobar, es solo comprobación de resultados. Ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo X. Voy a asumir que todas las corrientes entrando al nodo van a ser negativas. Ustedes pueden asumir lo positivo y lo pueden hacer en un ejercicio. Pausen este video y comprobamos los resultados. Ya saben que pueden obtener todos estos apuntes siendo miembros del canal. Suscríbanse, compartan, que yo sé que la gente les va a servir. Así les sirva a una sola persona, eso es muy importante. Ley de corrientes tenemos la corriente por el elemento 3, que es menos 2. La corriente por el elemento 2, que es más 2, más 1, perdón. Y la corriente por el elemento 1, 1. Menos 2 amperios más 1 igual a 0 amperios. Podemos realizar la ley de tensiones de Kirchhoff en la otra malla o en el lazo externo o por una trayectoria, ¿sí? Puede ser por acá, por acá, por acá y regresando a este mismo punto. Por cualquier camino que tomemos, la sumatoria de tensiones debe ser igual a 0. Lo mismo, cualquier nodo que tomemos, la sumatoria de corrientes debe ser igual a 0. Tenemos por acá un circuito y nos piden calcular la potencia entregada o absorbida por cada elemento de la red y verificar el teorema de Telegen. Finalmente encontrar el valor de I sub 0, una corriente que está circulando en este circuito. Bien, tenemos por acá. Empecemos con la fuente, la voy a llamar I sub S, B sub S1 y B sub S2. Potencia de mi fuente 1, potencia de la fuente I sub S va a ser igual a. Tenemos una corriente circulando por acá y todavía no hemos encontrado el valor de tensión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una ley de corrientes, ley de tensiones de Kirchhoff en este lazo. Ley de tensiones de Kirchhoff en el lazo 1, 2 puntos. Vamos a realizar la sumatoria en sentido de horario y voy a definir una polaridad. Voy a poner acá tensión de la fuente B sub I y vamos a empezar acá. Más B sub I
más 12 voltios, que son del elemento 2, menos 6 voltios igual a 0. Despejo el valor de B sub i y voy a tener 6 menos 12 menos 6 voltios. Es decir, que voy a tener acá B sub i menos 6 voltios, o le puedo invertir la polaridad y tendría 6 voltios si coloco el más a la derecha y el menos a la izquierda. Sin embargo, vamos a dejarlo así. 6 voltios es el valor de la tensión de la fuente de corriente. Procedemos acá. Tenemos la corriente circulando, que serían 2 amperios, y menos 6 voltios por 2 amperios tenemos menos 12 vatios. Esa es la potencia de la fuente 1. Continuamos con la potencia del elemento 1 y acá tenemos 6 voltios ingresando por la terminal positiva de la corriente y tenemos 6 por I sub 0 vatios. Este es el valor que debemos encontrar, I sub 0. Vamos a dejar expresada esta potencia. Continuamos por acá con P sub 2. Tenemos 12 voltios. Fíjense que está ingresando por la terminal negativa por 9 amperios acá. Igual 12 por 9 menos 108 vatios. Potencia del elemento 3. Vamos a continuar por acá. Tenemos 10 voltios. Corriente ingresando por la terminal negativa. 3 amperios menos 30 vatios. No tenemos más elementos. Ahora vamos a proceder con la potencia de la fuente B sub S1. Tenemos 8 amperios y 4 voltios ingresando por la terminal negativa, menos 32 vatios. Y finalmente, para la potencia de la fuente dependiente, miren que esta fuente depende de una corriente del circuito y la corriente está acá, I sub X. Así que B sub S2, primero que todo, va a ser igual a 8X. Reemplazamos los valores, 8 por 2. Y acá tenemos 16 voltios. Ahora sí, la potencia de mi fuente 2 va a ser igual a 16 voltios. La corriente está ingresando por la terminal positiva. Son 11 amperios. Y tenemos 16 por 11. 176 vatios. Ya tenemos todas las potencias. Solo nos falta encontrar el valor de I sub 0 para realizar la sumatoria de potencias. Ahora vamos a verificar con el teorema de Telegen y despejar la corriente I sub 0. ¿Cómo verifico? La sumatoria, ya sabemos que de potencias generadas más la sumatoria de potencias consumidas debe ser igual a 0. Reemplazamos todos los valores. Las potencias generadas, recuerden que son las potencias negativas, elemento activo. Este de acá es un elemento activo, 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 o sea, tenemos 4 potencias generadas y una potencia pasiva, es decir, potencia absorbida. Voy a sumar por acá. Este valor no sabemos, pero igual lo vamos a sumar. 6I sub 0 más la potencia pasiva más o menos 12, en orden, de arriba para abajo, menos 12 menos 108 menos 30 y menos 32 igual a 0. 6i sub 0 va a ser más 176, va a ser igual a 12 más 108 más 30 más 32. Lo que estaba restando a la izquierda, a la derecha pasa a sumar. 6i sub 0 más 176 va a ser igual a 108 más 12. Tenemos 120 más 30, 150 más 32, 182. 6i sub 0, 176 se está sumando, al otro lado pasa a restar, tenemos 182 menos 176, 6i sub 0 va a ser 182 menos 176, 6, y está multiplicando, al otro lado pasa a dividir, así que I sub 0 va a ser igual a 1 amperio. Por consiguiente, nuestra potencia P sub 1
va a ser igual a 6 por 1 amperio, es decir, 6 vatios. Y ahora sí, realizamos la sumatoria de potencias otra vez y tendríamos por acá, en este renglón de aquí, 6 por 1, 6 más 176, 182. Voy a anotarlo por acá, 182 igual a 182. Si restamos, tendríamos 182 menos 182 igual a 0. Potencias generadas y potencias consumidas. Verificamos el teorema de Telegen. Encontramos el valor de I sub 0 y realizamos un balance de potencias. Aplicamos leyes de Kirchhoff encontrando la tensión que hacía falta y podemos comprobar en cualquier otro punto con las leyes básicas de Kirchhoff las tensiones y corrientes del circuito. Balance de potencia nos dio 0, así que estamos bien. Ya hemos visto 3 ejercicios muy básicos, digo 4 ejercicios, 2 sencillos de un lazo, 2 con fuentes independiente y fuente dependiente. Ahora vamos a ver un ejercicio tipo parcial. Nos piden calcular la expresión analítica de la potencia en cada elemento y nos dan 2 mallas, 2 lazos que podemos utilizar para este circuito. Nos dan 2 gráficas. Ya tuvimos un primer capítulo de gráficas, cómo hallar la expresión analítica de la corriente en función del tiempo y de la tensión en función del tiempo. Ya sabemos que tensión por corriente es potencia. Luego nos piden, bueno, esa potencia debemos calcularla en cada elemento en función del tiempo. Intervalos de t donde los elementos son activos y pasivos, eso también lo sabemos gráficamente. Vamos a obtener esos intervalos y además nos piden hallar balance de potencias, que es la razón de este video. Hay que hacer uso de la información que nos da este circuito. Tenemos 3 ramas por acá, una, dos, tres y 2 corrientes. Una que es en función del tiempo, pero si obtenemos la ecuación ya sabemos que puede ser cualquier valor de esta recta. Eso lo vamos a dejar para el final, todavía no es necesario obtener estos cálculos. Entonces, asumamos que conocemos el valor de esta corriente y ya tenemos el valor de la otra corriente. Para calcular la corriente que está circulando por I sub C, por el elemento C, debemos realizar una ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo superior. Voy a colocarlo acá como X y vamos a empezar. Ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo X va a ser igual a, yo siempre asumo, en la medida de lo posible, que las corrientes ingresando al nodo son negativas, pero ustedes pueden asumir lo contrario, menos la corriente I sub I de t. Digamos que este valor ya lo conozco, voy a asumir que ya lo conozco porque tengo el valor en la recta. Más voy a definir una dirección de corriente acá, voy a llamar esta I sub C más I sub C. Y acá tenemos una corriente saliendo de 3 amperios, que es la misma corriente que está circulando por acá. Más 3 amperios, las unidades las dejo al final y esto debe ser igual a 0. Voy a despejar I sub C, que es la variable que no conozco, y tendríamos I de t menos 3 amperios. Esta es mi corriente, ya conozco las 3 corrientes. Ahora vamos a proceder a calcular las tensiones. Ya conozco esta tensión, me dice acá que es más menos 20 voltios con su polaridad. Acá tenemos la tensión. Recuerden que esa tensión también nos la están entregando en términos de esta gráfica. B sub B de t va a ser menos 80 voltios entre 0 a 3 segundos y de 3 a 5 va a ser 20 voltios. Todavía no nos interesa, vamos a asumir que ya conocemos ese valor de tensión y vamos a calcular esta otra tensión. Este elemento C está dentro del mismo par de nodos que el elemento D, es decir, están en paralelo. Como están en paralelo, van a compartir la misma diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque están dentro del mismo par de nodos. Así que ya conocemos la tensión del elemento A, C y D.
Únicamente nos falta calcular la tensión del elemento B, por lo que vamos a utilizar una ley de tensiones de Kirchhoff. Lo podemos hacer en el lazo externo o también en el lazo izquierdo. Yo lo voy a hacer en el lazo externo, pero si ustedes se dan cuenta, no interesa porque tenemos la misma tensión para C o para D. Voy a empezar en sentido horario como -20 más, vamos a definir una polaridad aquí. Voy a llamar esto B sub B menos B sub B más la tensión que nos dan en la gráfica, y esta sumatoria de tensiones debe ser igual a cero. Voy a despejar, B sub B va a ser igual a 20 menos B sub T. Esta es la tensión que faltaba en nuestro circuito, y ya teniendo todas las corrientes y todas las tensiones, vamos a proceder a calcular la expresión analítica de la potencia en cada elemento. Y de paso, cuáles elementos son activos, cuáles son pasivos, en qué intervalos de tiempos y el balance de potencias. Potencia del elemento A, P de A, dt, porque son funciones que dependen del tiempo, va a ser igual a la tensión, que es 20, la corriente está ingresando por la terminal negativa y la corriente que está circulando es I dt. Así que tenemos menos 20 I dt. Y esta potencia es en vatios. Tensión por corriente, voltios por amperios, análisis dimensional de unidades, 20 serían vatios, menos 20 I vatios. Ahora, P sub B de T va a ser igual a la tensión, B sub B, por la corriente está ingresando por la terminal positiva y es esta misma corriente. B sub B ya lo conozco, así que lo voy a reemplazar y tendríamos 20 menos B de T por la corriente I de T, y esto en vatios. P sub C, el elemento C, la potencia, tendríamos la tensión B de T por la corriente que está circulando a través de él, I sub C. Así que tenemos B de T por I sub C. I sub C ya la conocemos, vamos a reemplazarla y sería I de T menos 3, y esto en vatios. Y finalmente el último elemento, P sub T de T, va a ser igual a la tensión está ingresando por la terminal positiva por la corriente, así que tendríamos acá 3 VT vatios. Antes de continuar, ¿cómo sabemos que esto está bien? Podemos realizar el balance de potencias de una vez acá, antes de reemplazar los valores de las gráficas. Ya sabemos que la sumatoria de potencias debe ser igual a cero por el teorema de Telegen, así que sumatoria de potencias generadas más sumatoria de potencias consumidas debe ser igual a cero. Sin tener aún los valores, solo con las variables, podemos demostrar y ver antes de continuar que el balance de potencias es igual a cero. Así que empecemos. Tendríamos acá menos 20i menos 20i de t. Acá podemos realizar un producto y propiedad distributiva. Entonces tendríamos 20 i de t, 20i de t por acá. Miren, este por este. Y ahora este por este. ¿Qué sería? Voy a colocarlo por aquí. B de t por i de t. Y el signo negativo. Voy a sumar hacia abajo. Este con este ya se dan cuenta que se va a cancelar porque son mismas magnitudes con diferentes signos. Ahora continuemos acá. B por I positivo lo voy a colocar acá abajo. B de T por I de T, propiedad distributiva. Y tenemos aquí B por menos 3. Lo voy a colocar acá. Menos 3 B de T. Y finalmente este es 3 B de T. Esta es la potencia del elemento A,
la potencia del elemento B, la potencia del elemento C y la potencia del elemento D. Ahora hagamos la suma. Si las potencias están bien, vamos a obtener que la sumatoria es igual a 0. Acá, menos 3 más 3, 0. ¿Cierto? Se va a simplificar este con este. Vamos a tener acá 0. Este con este, miren que son iguales y con signos opuestos, 0. Y este con este vamos a tener 0. Sumatoria de potencias consumidas y generadas es igual a 0, así que nuestro balance de potencias de una vez ya sabemos que está bien. Ahora, ya que tenemos la expresión analítica de la potencia en función del tiempo, vamos ahora sí a hacer uso de las gráficas que nos dieron en el ejercicio. Ya sabemos que el balance de potencias está bien, mírenlo acá. Ahora lo único que nos piden es reemplazar la expresión de corriente y tensión, es decir, la ecuación de la recta y la ecuación de esta función a trozos, acá donde tenemos las funciones b de t e i de t. Para encontrar la expresión en función del tiempo con los valores de corriente y tensión, los intervalos de t donde los elementos son activos y pasivos, vamos a encontrar eso por medio de una gráfica de potencia. O podemos verificarlo multiplicando y donde obtengamos valores positivos, ya sabemos que es potencia positiva y donde elementos pasivos y donde obtengamos potencia negativa son elementos, eh, potencia negativa, elementos activos, potencia positiva, elementos pasivos. Y el balance de potencias acá ya lo realizamos. Volvemos por acá con nuestras expresiones. Vamos a proceder a calcular en qué intervalos los elementos son activos y pasivos y también la expresión analítica de la corriente y tensión en función del tiempo. Acá tenemos una recta con pendiente negativa. Ya sabemos cómo calcular pendientes. Acá está relativamente fácil. Esta expresión va a ser I de t igual a una pendiente por el tiempo más un intercepto con el eje vertical. El intercepto lo conocemos acá, ya se ve gráficamente, así que va a ser 4 amperios. Y ahora lo único que debemos calcular es la pendiente de esta recta. M va a ser igual a un punto final menos 6 menos un punto inicial 4 sobre tiempo final menos tiempo inicial 0. Menos 6 menos 4 menos 10 sobre 5. Tenemos acá una pendiente de menos 2. Y de t va a ser igual a menos 2, que es mi pendiente, por el tiempo más 4 amperios. ¿Cómo verifico si esta expresión está bien? Evalúo en el tiempo 0. Menos 2 por 0 da 4, sí. Y si evalúo en el tiempo 5, tenemos menos 2 por 5 menos 10 más 4 menos 6. Esta es mi ecuación de la recta para la corriente en función del tiempo. ¿Para qué intervalos? Para intervalos entre 0 y 5 segundos. Ahora vamos a proceder a calcular la expresión analítica de la tensión en función del tiempo. Tenemos por acá menos 80 voltios para tiempos entre 0 y 3 segundos. Y por acá la expresión analítica de la tensión va a ser igual a 20 voltios para tiempos entre 3 y 5 segundos. Esta va a ser mi función de tensión, es una función a trozos y la voy a llamar B de T. Ya tenemos la tensión, ya tenemos la corriente, tensión por corriente, vamos a proceder a calcular la potencia en función del tiempo. Tenemos por acá tensión y corriente. Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Acá tenemos vatios
vatios, vatios y vatios. No olvidemos colocar las unidades porque ya me conozco a los docentes de la universidad y molestan por eso. Y no es por nada que molesten, porque uno debe especificar muy bien si ustedes están entregando un documento, un ensayo o puede ser un informe. Deben expresar las unidades porque la persona que está leyendo no va a saber de qué están hablando, no sabe qué cantidades están sumando o qué cantidades están cuantificando, así que siempre hay que colocar las unidades. Por acá continuemos y tenemos, acá sí no las voy a colocar sino hasta el final, voy a reemplazar menos 20 y de t ya lo conozco y es menos 2t más 4. Propiedad distributiva, acá tenemos menos 20 por menos 2, 40t, y menos 20 por 4, menos 80. Ahora sí voy a colocar vatios para tiempos entre 0 a 5 segundos. Listo, esa va a ser mi expresión de potencia. Yo lo puedo dividir también en intervalos, pero todo el periodo de tiempo va a ser esta expresión. Vamos a reemplazar acá ahora menos v. Vamos a tener acá menos 80 por i de t. I de t va a ser la misma expresión para todo el tiempo, más 4, más 20 i de t. I de t ya sabemos que es 2t más 4. Y esto en vatios. Pero recuerden que tenemos dos intervalos. Este es para 0 a 3 segundos. Y para C de 3 a 5 segundos tenemos menos, ahora vale 20 acá la tensión, menos 2t más 4 más 20 por menos 2t más 4 vatios. Y esta expresión para tiempos entre 3 a 5 segundos. Continuamos por acá. La potencia es menos 3 por menos 80. Acá podemos colocar de una vez menos 3 por 20 más menos 80 más 20 y de t, que es menos 2t más 4. Menos 2t más 4. Y esta unidad, vatios, vatios. Para tiempos entre 0 a 3 y de 3 a 5 lo voy a colocar acá. Y finalmente la última potencia va a ser igual a 3 por menos 80 y 3 por 20. 8 por 3 menos 240 vatios. Y acá tenemos 60 vatios. Para tiempos de 0 a 3 y de 3 a 5. Hasta acá ya tenemos la mitad de la expresión analítica de la potencia. Ahora falta multiplicar con propiedades distributivas, agrupar términos semejantes y simplificar. Vamos a empezar con la primera potencia. Acá tenemos 40t menos 80, esta ya la tenemos lista y hay que tener en cuenta que esto es una recta, pero debemos encontrar el intervalo en donde el elemento se comporta como activo y donde se comporta como pasivo. Eso lo vamos a ver ahorita con la gráfica. Continuamos con el siguiente elemento. Acá tenemos menos 80, tenemos 80 positivo, menos por menos da más, por menos 2t más 4, más, hagamos de una vez la propiedad distributiva acá, 20 por menos 2t da menos 40t, 20 por 4 más 80. 8, 4 por, sí, 80. Simplificando tendríamos propiedad distributiva acá, 80 por 2t menos 160t, 8 por 4, 32,
menos 40t más 80. Términos semejantes, acá tendríamos menos 160 menos 40 menos 200t más 320 más 80, 400. Y esta unidad en vatios. Este es el primer intervalo para tiempos entre 0t a 3 segundos. Y para el segundo tenemos por acá menos 20 por, de una vez multipliquemos menos 20 por menos 2t, 40t positivo, y menos 20 por 4, menos 80, más 20 por 2, menos 40t, y 20 por 4, más 80. Simplificando tendríamos 40t menos 40t y 80 menos 80, tendríamos 0 vatios para tiempos entre 3 a 5 segundos. Hubiéramos podido ahorrarnos este segundo procedimiento nomás con este signo acá. Acá tenemos el signo, esta expresión es la misma de acá, lo único que cambia es el signo. Como son iguales las magnitudes al sumar, nos daría 0. Vamos a continuar con la tercera potencia y acá tendríamos menos 3 por menos 80, 240 positivo, y menos 80 por menos 2t, tendríamos 160t, 8 por 4, menos 320. Sumamos y simplificamos, agrupamos términos semejantes, 160t y menos 320 más 240 sería igual a 80, negativo. Esta es mi expresión analítica de la potencia para tiempos entre 0 a 3 segundos. Y para el segundo intervalo tendríamos menos 60 más 20 por 2 menos 40t y 20 por 4 más 80. Simplificando y agrupando términos semejantes, menos 40t y 80 menos 60 más 20 vatios. De 3 a 5 segundos. Estos parciales son extremadamente largos y no le dan a uno tiempo. Que las gráficas, que grafique, que haya ecuaciones, que resuelva circuitos. Tiene uno que tener una práctica ni la hijo de madre para poder resolver esto en el tiempo que le dan. Así que no dejen para el último momento y pónganse a hacer planas de circuitos eléctricos y de matemáticas, porque esto es puras matemáticas. Y acá ya tenemos las potencias. Así que al encontrar las cuatro potencias, ahora vamos a proceder a realizar la sumatoria de potencias, a ver si con estas expresiones analíticas nos da igualmente cero. Ya lo habíamos comprobado acá en este procedimiento con la sumatoria de potencias igual a cero, pero ahora reemplazamos el valor de cada expresión y modelo matemático de las gráficas. Esta es mi expresión analítica de la potencia para cada elemento en función del tiempo. Aquí ya tenemos el literal A resuelto. Vamos a comprobar si al realizar esta sumatoria vamos a seguir encontrando el balance de potencias. Lo voy a hacer acá de manera lineal, vertical hacia abajo. Tenemos potencia A para el primer intervalo. Voy a colocar acá una columna a la izquierda de 0 t a 3 segundos. Y por acá otra sumatoria y balance de potencias de 3 a 5 segundos. Empecemos. 40t menos 80. Y acá tenemos 40t menos 80. Para el elemento B, este es el elemento A, voy a colocarlo por acá. Para el elemento B tenemos menos 200t más 400 y por acá tenemos 0. 0
Para el elemento C tenemos 160t menos 80 y por acá tenemos menos 40t más 20. Y para el último elemento tenemos menos 240 y 60 por acá. Vamos a realizar la sumatoria, ya nos dio 0, ahora vamos a solo a verificar si nos sigue dando 0. 40 más 160, 200 menos 200, 0. Empezamos bien, tenemos 0 por acá y 400 menos 80 menos 240 es igual a 0. Ya tenemos que la sumatoria de potencias generadas más la sumatoria de potencias consumidas es igual a 0 vatios para 0 a 3 segundos. Y por aquí 40 menos 40, 0 y 80 menos 80, 0. Sumatoria de potencias generadas más sumatoria de potencias consumidas igual a 0. Listo, ese es el literal C, balance de potencias. Y acá tenemos el literal A, expresión analítica de la potencia en cada elemento. Potencia en función del tiempo. Únicamente nos queda graficar las potencias y verificar en qué intervalos exactos el elemento se comporta como activo y como pasivo. Vamos a proceder a hallar la gráfica y los intervalos en donde son activos y pasivos estos elementos. Empecemos con el elemento A. Como yo grafico, evalúo en el tiempo inicial esta expresión, P sub A en 0, y vamos a obtener 40 por 0 menos 80, ese va a ser mi punto inicial, menos 80. Y por acá, esto es vatios, P sub A evaluado en el intervalo final va a ser igual a 40 por 5 menos 80. Tendríamos acá 200 menos 80 igual 120 vatios. Con estos dos valores voy a dibujar mi eje y vamos a proceder a graficar. Coloco por acá el eje vertical, el eje de tiempo. Voy a tratar de hacerlo no a escala, pero sí gráficamente que se vea amable. Por acá vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos 80. Y hacia arriba vamos a colocar 120. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por acá 120. Esta gráfica va a ser de potencia de A en vatios. Y el tiempo 1, 2, 3, 4, 5. Tiempo en segundos, potencia en vatios. Por acá. Primer punto ya lo tenemos. Es menos 80 cuando el tiempo vale 0 y el segundo punto es 120 cuando el tiempo vale 5. Voy a proceder a trazar mi recta por acá. El tiempo lo voy a escribir aquí 5 segundos. ¿Cómo calculo yo el momento en el que el elemento es pasivo y activo? Ya sabemos que bajo el eje es un elemento activo, potencia negativa, y acá arriba es elemento pasivo, potencia positiva. Vamos a calcular ese valor exacto de tiempo en donde el elemento se comporta como activo y pasivo. ¿Cómo lo hago yo? Voy a igualar a 0 esta expresión. 40t menos 80 igual a 0, es decir, estoy igualando p de t igual a 0. Y voy a despejar el tiempo en donde acá se hace 0 exactamente. 40t igual a 80, acá está restando, al otro lado pasa a sumar y tenemos
T igual a 80 sobre 40 igual a 2 segundos. Ese es el tiempo exacto. Acá medio se ve a escala un poquito corrido, pero sabemos que este tiempo exacto es de 2 segundos. El elemento se comporta como activo desde 0 hasta 2 segundos y como pasivo desde 2 hasta 5 segundos. Ya tenemos un cuarto de este punto, que es encontrar el intervalo en donde el elemento es activo y pasivo. Vamos a continuar con el siguiente, la potencia P sub B de t. Lo mismo, evalúo en el intervalo inicial, tendríamos P evaluado en 0 menos 200 por 0 más 400 igual a 400 vatios. Y por acá, P evaluado en 3 segundos, tendríamos menos 200 por 3 más 400. 200 por 3 menos 600, acá tendríamos menos 200 vatios. En el intervalo de abajo tenemos 0 vatios para tiempos entre 3 a 5. Procedo a realizar mi gráfica. Trato de que sea un poco a escala. Acá tenemos el eje de potencia, el eje de tiempo, P sub B de t en vatios y acá el tiempo en segundos. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Y acá tenemos 400 positivo cuando vale 0. Y cuando vale 3 tenemos menos 200. 1, 2, 3. Menos 200 cuando vale 3. En efecto, tenemos una pendiente negativa. Vamos a proceder a graficar desde acá hasta acá. Y de 3 a 5 tenemos 0 vatios. Listo, ya tenemos nuestra gráfica de potencia. El intervalo exacto en donde este elemento es activo y pasivo, miren que son los mismos 2 segundos. Igualmente vamos a realizarlo acá, vamos a despejar. Tendríamos menos 200t más 400 igual a 0. Estamos igualando esta función a 0. Despejando tendría 400 igual a 200t y t igual a 400 sobre 200, esto es 2 segundos. El elemento se comporta como activo bajo el eje desde 2 hasta 3 segundos. Acá tenemos 2 segundos y 3 segundos y se comporta como pasivo sobre el eje de tiempo desde 0 hasta los 2 segundos. Ya tenemos la mitad de este literal. Vamos a proceder con el siguiente y sería este. P evaluado en 0, P sub C evaluado en 0, tendríamos 160 por 0 menos 80 igual a menos 80 vatios. Y P evaluado en 3, tendríamos 160 por 3 menos 80. 480 menos 80, 400 vatios. Y por acá, para el segundo intervalo, tendríamos la función evaluada en 3. Este es el primer intervalo y el segundo intervalo por acá. Menos 40 por 3 más 20, tendríamos menos 120 más 20 menos 100 vatios. Y evaluado en 5, el segundo intervalo, tendríamos menos 40 por 5 más 20
menos 200 más 20 igual menos 180 vatios. Vamos a proceder a graficar. Tenemos por acá nuestra recta, nuestro plano, tiempo y potencia. P sub C de T en vatios y por acá el tiempo en segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Y empecemos a ubicar los puntos. Menos 80, 400. Tendríamos por acá. Menos 80. Por acá menos 80 y 400 iría como por acá. Se nos sale el gráfico. Vamos a graficar esta recta y tendríamos una recta de la siguiente manera. Iniciando en menos 80 y llegando hasta 400, aproximadamente así. P de 0, menos 80, P de 3 segundos, tenemos acá 400 más o menos, y lo estoy tratando de hacer a escala. Y ahora, menos 100, vamos a colocar menos 100 por acá, hasta menos 180. Sería más o menos por acá. De esta manera. Este es nuestro elemento. Nuestro elemento C. Lo tenemos por acá y por acá. Esta es nuestra gráfica. Ahora vamos a determinar el momento exacto en donde el elemento se comporta como activo y se comporta como pasivo. Tenemos aquí. Esta recta está atravesando el eje. Vamos a proceder a despejar 160t menos 80 igual a 0. 160, t va a ser igual a 80, t va a ser igual a 80 sobre 160 y t va a ser igual a un medio. Medio segundo o 0,5 segundos. Y acá lo tenemos, casi a escala, este tiempo va a ser igual a 0,5 segundos. El elemento se comporta como activo desde 0 hasta 0,5 y desde 2 hasta 5 segundos. Y se comporta como pasivo desde 0,5 hasta 3 segundos. Bien, ya tenemos un tercio de este literal, falta la última gráfica y concluiríamos este punto. Un poquito larguito, es un examen muy complicado, es de los más largos y difíciles, así que hay que estudiar mucho porque este es el que desanima a la mayoría. Por lo largo, parece que no tuviera fin y muchas veces no se alcanza a terminar. Esta gráfica sí está muy fácil. Tenemos por acá eje vertical, eje horizontal, potencia del elemento final, P sub d dt y el tiempo en segundos. Tenemos por acá 60, desde 0 hasta 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Desde 0 hasta 3 tenemos 60. Y desde 3, no mentiras. Desde 3 hasta 5 tenemos 60. Y desde 0 hasta 3 menos 240. Vamos a ubicar ese menos 240. 6, 12, 18, 24. Menos 240.
desde 0 hasta 3. Y de 3 a 5 tenemos 60 por acá. Línea punteada. Y el elemento acá fácilmente es activo desde 0 hasta 3 segundos y pasivo desde 3 hasta 5 segundos. Y hasta acá, un poquito largo, pero completo, hemos terminado el ejercicio de balance de potencias. En los siguientes videos de pronto voy a hacer algunos ejercicios para reforzar, tal vez dos, también ejercicio tipo parcial, para que puedan repasar y se preparen muy bien para presentar esta prueba. Miren lo que hicimos en este ejercicio. Ya sabemos que el video es de balance de potencias. Lo que hicimos fue hallar la expresión analítica de la potencia en función del tiempo de cada elemento y además graficamos esa potencia. Determinamos los intervalos en que los elementos se comportaron como activos y pasivos y realizamos el balance de potencias de dos maneras. Uno, en términos de tensión y corriente sin reemplazar las ecuaciones de las gráficas y nos dio cero y así podíamos continuar con la seguridad que íbamos bien realizando las leyes de tensiones y leyes de corrientes de Kirchhoff. Acá obtuvimos las ecuaciones de la corriente y la tensión, reemplazamos en los valores que ya habíamos calculado expresados en términos de B e I y finalmente obtuvimos la expresión analítica de todas las potencias. Realizamos la sumatoria de nuevo para saber si en términos del tiempo íbamos a obtener el mismo valor de cero y finalmente graficamos. Ya saben que para graficar una recta o cualquier gráfica, yo lo que hago es tomar puntos. Si es una recta, lo único que hago es tomar punto inicial, punto final. Si es una parábola también, punto inicial, punto final, el vértice y algunos puntos sobre la parábola para que quede más exacta, pero en este caso como es un parcial, lo único que necesitamos es colocar y ubicar los ejes, ubicar los puntos iniciales y finales y trazar lo más parecido a una gráfica a escala. Determinamos el tiempo en donde está cruzando aquí la gráfica o la recta en el eje de tiempo para determinar en qué momento era activo y pasivo. Obtuvimos diferentes valores para los elementos y finalmente terminamos este ejercicio. Ya saben que pueden encontrar estos apuntes en el canal siendo miembros. En la carpeta del Drive hay muchos ejercicios, están todo el curso completo y en la página donde van a estar organizados todos estos videos. Gracias por ver y recuerden a estudiar porque esto es una tortura que los profesores ponen en los parciales para que nos matemos la cabeza y nos frustremos si no podemos hacerlos bien. No se rindan.